De acuerdo, y las entonces... normativas relacionadas a ello. Sin más, entonces dejaríamos para la presentación de los métodos, resultados y propuestas a Santiago de la Puente por 20 minutos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Primero que nada, gracias por la invitación y voy a contarles un poquito de este trabajo que ha sido un placer realizarla. Cuando nosotros hablamos de Perú, Perú siempre es un país que es indiscutiblemente pesquero. No obstante, cuando se escucha de la pesca peruana, generalmente se habla de la pesca industrial y se deja bastante de lado la pesca artesanal, ¿no? La pesca artesanal es bastante más diversa en relación a los métodos de pesca y a los sectores que involucra. Y en el Perú, y para efectos legales, esta es una actividad que se realiza con fines comerciales, donde predomina el trabajo manual, donde las que la efectúan pueden o no utilizar embarcaciones, pero de hacerlo, estas no deben exceder los 32,6 metros cúbicos de capacidad de bodega, ni los 15 metros de longitud de eslora. Sin desmerecer el trabajo y el enorme esfuerzo del Ministerio de la Producción y de los gobiernos regionales, la pesca artesanal en el Perú, al igual que en la mayoría de los países en el mundo, es una actividad marginalizada. Se subreporta su contribución a las capturas, es indebidamente monitoreada, regulada y fiscalizada, y al final son los pescadores quienes sufren las consecuencias sociales, económicas y ambientales de ser relegados por las autoridades. En el Perú, la pesca artesanal siempre ha sido descrita a través de su volumen de captura, ¿no? Y en ese sentido es responsable del 15% de los desembarques marítimos. Una fracción bastante pequeña de la actividad pesquera nacional si solo nos concentramos en este indicador. Sin embargo, su contribución en la economía es bastante mayor. Si lo medimos a través del PBI y del empleo del sector, así como la contribución a la seguridad alimentaria nacional, la de la pesca artesanal es indudablemente superior al de la pesca industrial. Con tan solo 15% de las capturas, la pesca artesanal es responsable de casi de la mitad del PBI del sector pesquero, considerando las cadenas de valor que emergen de las capturas, así como del total de la contribución, casi el total de la contribución del sector pesquero al consumo humano directo. Esto es considerando inclusive las importaciones y la actividad acuícola. Esta es una actividad sin duda muy importante para nuestro país, ¿no? Por ello quisimos adoptar una mirada histórica para ver cómo habían cambiado las capturas y el esfuerzo artesanal a lo largo del tiempo. Por esfuerzo pesquero, que es un término que vamos a hablar o incidir bastante en él, entendemos a la intensidad con la que se ejercía la actividad pesquera. Pero también quisimos ver cómo es que el esfuerzo y las capturas estaban repercutiendo sobre los ingresos de los pescadores artesanales. Y la pregunta del millón es, ¿por qué? ¿Por qué nos importa esto? Cuando nosotros vemos a las pesquerías, principalmente las no reguladas o las indebidamente reguladas, estas siguen un ciclo que va desde una etapa de desarrollo de la pesquería hasta uno de recuperación post-colapso. En ciertos momentos es importante invertir en incrementar el esfuerzo pesquero, porque esto se traduce en mayores capturas. Crecer tiene sentido cuando aún hay abundancia de recursos. Pero también hay un punto de inflexión, un momento donde las pesquerías no reguladas siguen los límites de la sostenibilidad y los recursos se hacen más escasos. Si no se controlan y el esfuerzo sigue creciendo, esas inversiones solo se traducen en pérdidas en el mediano o largo plazo, para la mayoría, a pesar de que algunos pueden lucrar inclusive en momentos de crisis. Entonces, ¿dónde estamos con la pesca artesanal en el Perú? Para eso, decidimos empezar a reconstruir series de tiempo de dos parámetros, las capturas y el esfuerzo. Por las capturas, entendemos que este es el desembarque oficial, lo que reporta el Ministerio de la Producción, más los descartes que ocurren en alta mar y la pesca no reportada. Por el esfuerzo pesquero, entendemos que esto es la intensidad con la que se hace la pesca, ¿no? Es el número de embarcaciones por la potencia del motor, por cuántos días están pescando al año y por un coeficiente tecnológico. Para hacer esta reconstrucción, utilizamos una metodología que ya ha sido bastante utilizada a nivel internacional, que parte de recopilar datos oficiales y culmina con cuantificar la incertidumbre que hemos generado en estas series de tiempo, valiéndonos de información gris, de publicaciones científicas, de consultas a expertos, de usar el conocimiento tradicional, para ir poco a poco reconstruyendo cómo han ido cambiando estos indicadores en el tiempo. Para las capturas, obtuvimos 70 fuentes de información. Sin embargo, para el esfuerzo pesquero encontramos solo 12, ¿no? Y utilizando estas variables, decidimos generar o desarrollar 3 indicadores para ver si seguimos a flote o no. La primera era la captura por unidad de esfuerzo. Esta es una medida
de eficiencia. A grandes rasgos nos permite aproximarnos a la abundancia de los recursos objetivos de la flota artesanal. La segunda es los ingresos brutos por unidad de esfuerzo. Esto nos permite ligar el esfuerzo a los ingresos directamente. Si sube, o mejor dicho, si este indicador se reduce en el tiempo, significa que se necesita más esfuerzo y por lo tanto más inversión para adquirir un mismo nivel de ingresos. Finalmente, el ingreso relativo al salario mínimo vital es una medida de pobreza relativa. Este nos permite ligar los ingresos de los pescadores artesanales al costo de satisfacer sus necesidades básicas. Una vez que obtuvimos estos valores, analizamos las series de tiempo para ver en qué momentos había un cambio en la tendencia. Y lo que encontramos fue bastante interesante, ¿no? Primero que nada, cuando vemos los desembarques pesqueros artesanales, estos han crecido mucho en el tiempo, pero la magnitud de esta tendencia está enmascarada por el subreporte. Cuando consideramos lo que no declaramos, estimamos que desde el 2007 los desembarques pesqueros artesanales se han mantenido por encima del 1.000.000 de toneladas métricas. En esta última década, la captura artesanal en promedio ha sido al año 1.25 millones de toneladas. Vale la pena resaltar que durante este mismo periodo las capturas industriales fueron en promedio de 5 millones de toneladas anuales. Eso quiere decir que la pesca artesanal no es nada pequeña. No obstante, estimamos que el 72% de las capturas artesanales fueron reportadas a lo largo de la serie de tiempo. Eso quiere decir de que 3 de cada 10 kilos capturados por la flota artesanal no son registrados por el Estado. Esto incluye desde el desvío de la anchoveta para hacer harina de pescado de manera ilegal, hasta las vísceras del perico que se descargan en el alta mar, o la pota que se captura para carnada, ¿no? Vemos también, sin embargo, que la pesca no reportada proveniente de embarcaciones artesanales no tiende a la reducción. Y eso es problemático porque el Estado sí ha estado haciendo esfuerzos para mejorar el monitoreo de esta actividad. Pero esta es una cara de la moneda. La otra tiene que ver con la flota. En relación a esto, vemos que la flota ha crecido muchísimo en el tiempo. Estimamos que para el 2018 la flota estaba conformada por 19.600 embarcaciones. 5 veces más grande es la flota ahora que lo que era en 1950. Adicionalmente, vemos que desde el 2006 al 2010 la flota ha crecido casi en 1.390 embarcaciones por año. Y desde el 2011 en adelante la flota ha continuado creciendo, a tasas más lentas, pero aún bastante significativas. También vemos que más del 90% de las embarcaciones artesanales cuentan ahora con un sistema de propulsión a motor, mientras que a inicios de la serie de tiempo el principal sistema de propulsión era el remo y la vela. Y también vemos que las embarcaciones artesanales ahora son más grandes y están mejor equipadas. Hemos pasado de la chalana al boliche. Hemos tenido una conversión de nuestra flota, ¿no? Entonces, ¿cómo es que si vemos que las capturas y que el esfuerzo pesquero se han incrementado en el tiempo, qué nos dice esto de la eficiencia pesquera y del estado de los recursos? Lamentablemente, observamos una tendencia de reducción bastante fuerte de la captura por unidad de esfuerzo a lo largo de nuestra historia. Lo más fuerte, la caída más fuerte o la disminución más importante la vemos en la primera década. Luego vemos un periodo donde se registra una progresiva disminución leve que llega hasta principios de los 90. Aquí cambia la tendencia, ¿no? Y este es un periodo donde ocurren varios cambios. Empieza la protección de las 5 millas, se registra un cambio de régimen en la productividad de la corriente Humboldt, las flotas artesanales empiezan a alejarse de la costa y a aventurarse más afuera en búsqueda del perico y la pota, y unos años más tarde arranca el desvío ilegal de la anchoveta para consumo humano indirecto, así como el uso más fuerte del cerco costero. No obstante, a partir del 2007 empieza nuevamente a caer la captura por unidad de esfuerzo, esta vez bastante más rápido que la tasa que observábamos en los 60s y 90s, ¿no? Y esto significa que el esfuerzo pesquero está creciendo más rápido que las capturas y que al menos algunos recursos objetivos están en aprietos. Pero la historia no es igual para todos. Cuando vemos cada uno de los métodos de captura, vemos que los diferentes métodos de captura tienen trayectorias individuales, ¿no? Y eso hace referencia a que cada método depende de la abundancia de los recursos que aprovecha y de la cantidad de esfuerzo que hemos observado para este método de captura. Por lo tanto, los años en los que cambian las tendencias entre ellos difieren, pero casi todos los métodos de captura, salvo el espinel, se observa una disminución significativa de la captura por unidad de esfuerzos al final de la serie de tiempo. Entonces esto nos indica que la mayoría de los recursos aprovechados, principalmente los recursos costeros, están en problemas o están en algún nivel de explotación plena o de sobreexplotación. También vemos, cuando traducimos esto a los ingresos, observamos que tanto el buceo, la cortina, la pinta y el espinel tienden a requerir mayores inversiones para obtener los mismos niveles de ingresos y por lo tanto están disminuyendo sus ingresos por unidad de esfuerzo. Mientras que las inversiones requeridas por el cerco, las poteras
y las trampas están algo más estables, pero en el caso de las poteras, por ejemplo, y de las trampas, también estamos requiriendo un poco más que antes. No obstante, el arrastre muestra una trayectoria inversa. Su participación está creciendo al igual que sus ingresos por unidad de fuerza. Pero cuando sumamos todo esto y vemos qué es lo que está pasando con la flota como un todo, vemos una reducción. Una trayectoria general que nos lleva a decir que estadísticamente es significativa una reducción en los ingresos por unidad de fuerza. Esa es una medida para los armadores. Pero ¿qué está pasando con los pescadores? Cuando vemos, bueno, antes que nada hay que hablar qué es lo que estamos viendo acá. La línea punteada denota el salario mínimo vital, ¿no? Las columnas azules representan años en donde los ingresos de los pescadores han estado por encima de dicho monto. Las columnas rojas, por otro lado, representan años en que los ingresos de los pescadores han estado por debajo del salario mínimo vital. Como pueden ver, hay más columnas rojas en el tiempo. Pero también estamos viendo algo más, ¿no? Vemos que los ingresos de la pinta, las poteras, el buceo, el espinel, la cortina y las trampas, todas tienden a decrecer en el tiempo. Así no caigan debajo del umbral de la pobreza en algunos casos, lo que percibe el pescador tiende a disminuir con el pasar del tiempo. Mientras que el cerco se mantiene estable y el arrastre va en alza. Eso indicaría que la actividad pesquera menos selectiva es la que mejor puede sostener los ingresos de los pescadores, a expensas de otros pescadores artesanales y de la sostenibilidad de los recursos pesqueros de la gente en general, ¿no? Ya que menos selectiva significa que hay una mayor captura incidental, sobre todo de peces por debajo de la talla mínima, peces que capturan los otros métodos de pesca. Por otro lado, inclusive las embarcaciones, inclusive los pescadores que utilizan espinel, por ejemplo, que pescan recursos oceánicos como el tiburón y el perico, así como las poteras, ambas que están siendo ejecutadas por embarcaciones que se alejan de la costa y aprovechan los recursos de una manera cuya explotación a la escala actual es relativamente nueva o no era tan fuerte hace unos años, vemos que también están viendo una disminución en sus ingresos durante la última década. Estas tendencias reflejan que el crecimiento del esfuerzo pesquero ha sobrepasado los límites de la eficiencia económica y por lo tanto se ha convertido en un crecimiento empobrecedor. Si vemos las ganancias totales de la pesca artesanal como una torta, esta torta ahora se divide entre mucho más personas que antes. Y muy pocos de los que están sentados en la mesa se quedan satisfechos con el pedazo que les tocó comer. Es importante señalar que hay pescadores que aún viven bien y que no todas las regiones se comportan igual, pero la tendencia general es hacia el descenso de los ingresos. Más aún, vemos que con el pasar del tiempo, los pescadores deben complementar sus ingresos con otras actividades económicas, como la agricultura, la construcción, el comercio. Y por ello no están en la pobreza. El pescador es bastante adaptativo. Pero eso también refuerza lo que revela este indicador. La pesca artesanal para muchos pescadores ya no rinde los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Y basta que un pescador que tiene un padre pescador le pregunte si es que su papá pescaba o ganaba más de lo que gana él, ¿no? Si la pesca era más grande o más pequeña, si le costaba menos salir a pescar, para que le digan lo mismo. Este es un conocimiento que no es nuevo. En síntesis, el esfuerzo pesquero artesanal ha crecido significativamente a lo largo de la historia reciente, y en especial desde el 2006. Este incremento ha generado impactos negativos sobre los stocks explotados, la eficiencia de pesca y los ingresos de los pescadores artesanales. Y mitigar estos impactos es una prioridad nacional, o debería ser una prioridad nacional, debido a la importancia de la pesca artesanal para la economía, el empleo y la seguridad alimentaria. Pero el cómo es tan importante aquí como lo que estamos proponiendo. No solo debemos afilar la espada en materia de sanciones, sino también escuchar las soluciones que provienen de los mismos pescadores artesanales. Y por eso estamos proponiendo las siguientes recomendaciones. La primera es aumentar la participación de los pescadores artesanales en la investigación de los recursos pesqueros, así como en el diseño, la implementación y evaluación de políticas y normas y regulaciones. La participación equivale a la legitimidad, ya sea para cuotas, para vedas, para tallas mínimas. Necesitamos una mejor regulación y para ello debemos incluir también el muy rico conocimiento tradicional que tiene la comunidad pesquera artesanal. También estamos solicitando que se impulsen inversiones para desarrollar fuentes alternativas de ingresos dentro de las comunidades pesqueras artesanales. No todos pueden ser chefs, pero tienen que haber otras actividades económicas que pueden desarrollar para que no haya esta presión para volvernos a meter en la actividad pesquera artesanal. También estamos solicitando que se cree un grupo de trabajo multisectorial de naturaleza temporal con representación legítima de los diferentes sectores para desarrollar medidas alternativas que desincentiven la construcción de embarcaciones artesanales. Impulsar normas o programas de capacitación orientados a fortalecer el capital social, la competitividad, la asociatividad, la capacidad administrativa de las organizaciones pesqueras artesanales para impulsar un comanejo
y fortalecer los derechos ciudadanos de las comunidades pesqueras ante los diferentes niveles del Estado. Tenemos que ser más inclusivos. Finalmente, o bueno, por ahí también solicitamos se invierta más en fortalecer mecanismos de fiscalización y seguimiento. Eso es indiscutiblemente un mayor presupuesto tanto para el IMARPE, así como los gobiernos regionales, y también implementar diferentes tecnologías para seguir mejor a la actividad pesquera artesanal. Y finalmente, estamos solicitando o sugiriendo se modifiquen ciertos procesos y requerimientos para poder adquirir o incrementar el tamaño de flota. Este último punto lo va a discutir Selene a continuación. Este artículo lo pueden descargar de este enlace, pero como les mencionó Juan Carlos, vamos a adjuntarles una versión en español. Y bueno, si tienen dudas o comentarios, por favor, no duden en escribirme o contactarme. Mi correo está ahí, así como en el artículo. Y por favor, estamos acá para ayudar. Y el propósito de esta investigación es empezar la discusión. Estoy convencido de que el Ministerio de la Producción y que el IMARPE tienen un sinfín de datos que pueden hacer este estudio mucho más preciso y mejorar inclusive las recomendaciones que damos para afinarlas en la realidad local de cada uno de los desembarcaderos nacionales. Pero para eso necesitamos trabajar juntos, incluir a la pesca artesanal y a los actores de la pesca artesanal en el proceso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias Santiago por tu presentación. A continuación. Como habrán visto, la primera presentación, en el chat del grupo les voy a poner la dirección para que ustedes, cualquier cosa que ocurra, se interrumpa la presentación, ustedes puedan continuar y ¿cómo se llama? Desarrollar el trabajo. A ver. Ahí tienen, esa es la dirección. Trabajo sí, necesito que la próxima semana lo presenten por grupos, un resumen de todo el conversatorio. Ahí habrán visto que está vuestro profesor Mariano Gutiérrez también. Entonces necesito que se empapen en toda esta problemática. Ok, continuamos con este trabajo. Pero ya saben, si se interrumpe ya tienen la dirección para poderlo concluir. Va a hacer su presentación. Oh. Juan Carlos, no te escuchamos. Sí, se fue. ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí. Muchas gracias. Disculpen. Selene, por favor. Bueno, a mí me toca exponerles los principales hitos normativos que contribuyeron al incremento del esfuerzo pesquero artesanal. Esto a partir de la vigencia de la Ley General de Pesca del año 1992, que actualmente se encuentra vigente. Para empezar, tenemos que tener en consideración que esta ley establece dos requisitos para el acceso a cualquier pesquería. Por un lado, la autorización de incremento de flota para la construcción y adquisición de embarcaciones pesqueras. Básicamente, esta autorización determina si de un universo de embarcaciones pesqueras que ejerce presión sobre un recurso pesquero determinado puede entrar una embarcación adicional. Y bueno, por el otro lado tenemos a los permisos de pesca que te permiten salir a pescar. ¿Qué pasa? En el año 97 se modificó la Ley General de Pesca en el sentido de eximir del requisito de la autorización de incremento de flota a las embarcaciones pesqueras artesanales. ¿Esto qué quiere decir? Que estas embarcaciones a partir del año 97 solo debían contar con el permiso de pesca para acceder a una pesquería. En ese mismo año, también el Ministerio de Pesquería, en ese entonces, Ministerio de Pesquería,
dispuso otorgar permisos de pesca a las embarcaciones artesanales para la explotación de todas las especies hidrobiológicas, siempre que sean destinadas al consumo humano directo. Aquí, ¿qué pasa? De acuerdo con la ley vigente, el permiso de pesca te concede permiso para extraer recursos específicos. Sin embargo, con la disposición del Ministerio de Pesquería de ese entonces, se amplió el alcance del permiso de pesca, permitiendo a las embarcaciones artesanales explotar todo tipo de recursos. Estos dos sucesos hicieron que hasta ahora el acceso a la pesquería artesanal sea de libre acceso y no tenga mayores restricciones. Y estos factores han contribuido de manera determinante al incremento del esfuerzo pesquero. Ahora, nos pasamos al año 2006, que ya para esa fecha el IMARPE ya había notado un sobredimensionamiento de la flota pesquera artesanal. Entonces, recomendó al Ministerio de la Producción, que es el ministerio a cargo de la regulación pesquera actualmente, de restringir la construcción de embarcaciones artesanales. Primero, en el 2006 se dispuso la suspensión de las embarcaciones mayores a 12 metros de eslora o 10 metros cúbicos de capacidad de bodega, y esta disposición estuvo vigente hasta el año 2010, y en el año 2010 se dispuso suspender la construcción y adquisición y también modificación de embarcaciones que superen los 5 metros cúbicos de capacidad de bodega, que son embarcaciones más pequeñas. Y bueno, ya posteriormente, en el año 2012, se dispuso la prohibición de construcción de embarcaciones artesanales en todo el litoral, y en el 2015 se especificó que esto aplicaba para todo tipo de pesquería. Estas normas que podemos ver aquí también estuvieron acompañadas de sanciones y medidas complementarias como la paralización de la construcción de embarcaciones o el desguace, que es la destrucción de embarcaciones. Sin embargo, estas medidas, como podemos ver en la curva, no han sido efectivas. Entonces, pues, bueno, no han sido efectivas porque vemos aquí cómo ha venido creciendo la flota pesquera artesanal en el tiempo, y este crecimiento aún continúa, como ya lo explicó Santiago. Ahora, en el año 2017 se ha aprobado un nuevo reglamento de fiscalización y sanción de las actividades pesqueras y acuícolas, pero a pesar de que aún se mantiene en vigencia la prohibición de construcción de embarcaciones artesanales en todo el litoral, esto no está contemplado como infracción en el reglamento vigente, porque solo está considerando la construcción de embarcaciones sin contar la autorización de incremento de flota, que es el requisito que actualmente no se le requiere a las embarcaciones pesqueras artesanales. Entonces, ya Santiago ya había hablado de algunas recomendaciones. Hay que tener en cuenta que todos estos hitos normativos han contribuido con el incremento del esfuerzo pesquero artesanal, especialmente el que las medidas actualmente vigentes no han sido las suficientes para desincentivar la construcción. Entonces, para empezar, recomendamos de que se debe restablecer el requisito de la autorización de incremento de flota para las embarcaciones pesqueras artesanales. También recomendamos evaluar si se debe mantener que los permisos de pesca otorgados para las embarcaciones pesqueras sea para la extracción de todos los recursos hidrobiológicos. Y bueno, por otro lado también es necesario modificar el reglamento vigente de manera que se incluya como infracción la construcción y adquisición de embarcaciones pesqueras artesanales. Y ya lo había mencionado Santiago, que a través de un grupo de trabajo multisectorial se formulen medidas complementarias y alternativas para desincentivar la construcción de embarcaciones pesqueras artesanales, porque las que se han aprobado anteriormente
no han sido las más efectivas. Bueno, eso ha sido todo en relación a los hitos. Cualquier duda o pregunta, estaré aquí para responderlas. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, Elena, por tu presentación. Ahora tengo la especial satisfacción de presentar al profesor Daniel Pauli. Él va a hacer una presentación sobre las reflexiones en relación a los resultados de este artículo y las experiencias de la pesca artesanal a nivel global. Profesor Pauli, por favor, adelante. Unmute. Ok. No. ¿Ya? Ok, unmute. Lo escuchamos. Voy a hablar en un español muy malo, pero las opciones son alemán, inglés, francés no es mejor. Voy a hablar de la expansión de pesquerías, no especialmente de las pesquerías artesanales, pero de todas las pesquerías. El cambio en las pesquerías, o el cambio mayor que ocurre el año 1880. Muchos años antes, las primeras buques de arrastre con vapor fueron creados para los británicos. Y después de 10 o 15 años, toda la costa fue llena de peces, todo fue destruido. Y esos buques necesitan ir afuera de la costa, y expansión es el inicio de una expansión total y gradual y que ahora cubre todo el mundo. Y esta expansión en las aguas británicas produce una aumentación de las capturas, pero ahora la biomasa en las aguas británicas es aproximadamente 5% de las biomasas 100 años antes. Y la razón es la aumentación del esfuerzo de pesca. Esto es imagen es una representación del esfuerzo total de todas las flotas del mundo, y el poder de sus motores son adicionados de tal manera que nosotros podemos comparar pequeños buques con grandes buques. Y ahora sabemos que en Asia la mayor parte del esfuerzo pesquero es en Asia, de chino, en coreano y japonés y otras, una parte en Europa, y los otros países no realmente a nivel mundial no son tan importantes en términos de esfuerzo. Now, en nuestro banco de datos hemos recreado o reconstruido las capturas mundiales para cada país, con la inclusión de Perú también. Y el resultado fue que ahora las capturas mundial son 50% más alto que la FAO le dice. Aproximadamente 50%, porque la FAO no incluye
ser todas las pescas artesanales, las pesquerías de subsistencia, las pesquerías de deportiva y las pesquerías ilegales no son parte de su banco de datos. Y en otro resultado que nosotros hemos identificado es que hay una disminución muy rápida, una disminución bien visible de las capturas mundiales por el esfuerzo demasiado grande. Y una otra manera de demostrar la expansión de la pesquería es de expresar las capturas en términos de la producción primaria. Si un tuna, por ejemplo, un pez tuna, por ejemplo, de una tonelada de capturas corresponde a 10 toneladas de prensas que fue consumido y a 100 toneladas de zooplancton y 1000 toneladas de fitoplancton. De esta manera podemos convertir las capturas en fitoplancton en todas las partes del mundo, porque sabemos nosotros a partir de FishBase el nivel trófico de cada especie. Y también sabemos el nivel de producción primaria en todo el mundo y nosotros podemos reexpresar las capturas en términos de la fracción de la producción primaria que es incluida en las pesquerías, en las capturas. Y la situación en los años 50, podemos ver que solamente en las costeras de los países bien industrializados, en Europa, en América del Norte, en Japón, y los otros países también tenían pesquerías, pero solamente pesquerías costeras, muy costeras. Y después, 10 años, podemos ver un cambio que es más fuerte, y ahora tenemos un esfuerzo, una tontería sin fin. Y nosotros podemos capturar peces en cualquier zona del mundo, en cualquier profundidad, porque la pesquería también va más y más profundidad, y también las biomasas habemos reconstruida también disminuyen en todas las partes del mundo. Y el resultado de todas estas cosas es una destrucción gradual de los ecosistemas que sostienen las pesquerías, y al fin voy a demostrar este es el 50% de las capturas que son hechas en China, las capturas en China, donde no hay una regulación del esfuerzo, donde hay una expansión del esfuerzo sin fin. 50% de esas capturas es esa basura que es utilizado solamente para alimentar los peces en acuacultura. Ellos no pueden comer sus propios peces en China. Esto es la razón por qué los buques chineses se van en todos los otros países, porque sus propios recursos son destruidos. Y esta expansión que ocurre en todas las partes del mundo, ¿cómo es posible? Es posible solamente porque hay subvenciones. Subvenciones que hace la posibilidad, que da a las pesquerías la posibilidad de mantenerse sin recursos.
los recursos realmente no existen. Solamente los buques pescan subvenciones. Subvenciones necesitan que los buques se van afuera y necesita mucho, ¿cómo se dice?, carburantes. Y es necesario de pagar más subvenciones. Es un círculo vicioso. Las subvenciones, nosotros estamos estimando los subvenciones es un 30% aproximadamente del valor de los peces. Y la gran parte de las subvenciones en Asia, también en Europa, en otros países también. Pero en cada país, las subvenciones no son bien visibles. Porque hay subvenciones, por ejemplo, el carburante es más barato, no es tan caro que para los otros industria, o los taxes, ¿cómo se dice? Impuestos. Los impuestos son reducidos para las pesquerías y otros. Y por razones que no son bien claras. Pero una cosa que es bien clara es que de cualquier manera, de todas maneras, si tenemos una curva de rendimiento de esta forma, más o menos, con el valor de las capturas en Y y el esfuerzo en X, podemos ver que a un cierto punto, los costos corresponden al valor de las capturas. A este punto, pensamos que la pesquería debe estabilizarse, pero no ocurre, porque en punto de balance, de equilibrio, los pescadores se van al Ministerio de Pesca y demandan subvenciones. Esas subvenciones van a reducir los costos, pero los costos también ellos van a reducir las capturas. Y esta dinámica puede ocurrir sin fin. Al fin, cuando los pescadores son muy pobres, este es lo que ocurre ahora en Perú. Esta dinámica de reducir los costos a través de subvenciones puede ser que ellos no capturan nada, pero reciben subvenciones para seguir pescando. Y esta dinámica es la muerte de las pesquerías y de los peces también. Podemos ver a nivel mundial y a nivel de Perú ese trabajo que Santiago ha impulsado, es lo que ocurre. Por esta razón, nosotros debemos abandonar la expansión como el truco final, el truco único que hacemos en la pesquería. Las subvenciones y la ayuda al sector pesquero es una tontería. ¿Por qué? Porque los pescadores no producen los peces. El nombre produce para el ministerio es una tontería, porque ellos no producen nada. Ellos hacen una colección de producción que la naturaleza produce. La naturaleza produce los peces y los pescadores los pescadores es como una cosecha de cosas que no fueron cultivadas. Anyway,
Si la pesquería no puede ganar su propio dinero, es que los recursos no son en buena situación. Es mejor de no subvencionar la pesquería para mantener una pesquería viable y una pesquería que va a ganar dinero y que mantiene sus propios stocks. Las cuotas para regular las pesquerías debe ser baja de tal manera que las biomasas pueden recuperar. Adicionalmente, es necesario ahora de poder los recursos con marinas reservas marinas, y porque si no le hacemos, nosotros vamos a perder todos los peces que mantienen las pesquerías. Gracias. Muchas gracias, profesor Pauli. Con la presentación del profesor Daniel Pauli hemos terminado el primer bloque de nuestra presentación. A continuación, lo que vamos a escuchar es a los tres comentaristas que harán los comentarios, valga la redundancia, al artículo y a las exposiciones que hemos escuchado. Asimismo, quisiera, por favor, que los que tengan interés en hacer alguna pregunta, utilicen el chat del Zoom, en el caso que estén conectados en el Zoom, o en los comentarios de Facebook, para poderlas escoger y luego en la segunda ronda los expositores hagan un comentario sobre ellas. Las preguntas, por favor, que sean con mucha síntesis y muy precisas para facilitar el proceso de reflexión en el que estamos. A continuación, como parte de la fase de los panelistas, tiene por 5 minutos la palabra Jessica Pino. Jessica es ingeniero pesquera y es asesora técnica de la FIPAB. Jessica, por favor, tus reflexiones. Sí, muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Sí, la verdad que me ha gustado mucho el trabajo que ha realizado Santiago y todo el equipo con el doctor Pauli. ¿No? Creo que es una gran contribución para el país. Y yo tengo, creo que marcar varios temas interesantes en la cual ha sido un gran aporte y creo que sería tomar en consideración. Uno es la clasificación que han tomado para hacer el estudio, que ha sido 4, ¿no? Las embarcaciones, que han tomado 4 categorías para poder hacer la investigación, ¿no? Las embarcaciones sin propulsión, hasta cierto tamaño de eslora, y también con propulsión con tamaño de eslora. También el tema de los avances tecnológicos, que también los menciona, ¿no? En esta investigación, y que es muy marcado el tema de tener los smartphones, que han hecho un gran cambio en la pesquería artesanal. Asimismo, también, el tema también interesante que hay en este trabajo es la comparación de la cantidad de captura, ¿no? Que se nota que realmente la flota calamalera representa el 42% de la captura artesanal, pero así no representa los ingresos, siendo realmente los ingresos el primero el cerco, ¿no? Que eso es algo muy interesante en el trabajo, lo podemos demostrar. Y otro tema también interesante, en la cual ha hablado Santiago y lo ha remarcado muy bien, o el doctor Pauli, Selena, es el tema de los pescadores que no han llegado a ganar encima del sueldo mínimo vital, ¿no? En las cuales son los 3 grupos de Cortina, de Pinta y el Trampa. Estamos hablando de un grupo de pescadores que ya con este trabajo demuestra, según la definición del INE, que la voy a leer, que es pobreza, es una condición en la cual uno o más personas tienen el nivel de bienestar inferior al nivel socialmente aceptado. Eso quiere decir que este grupo de pescadores tienen más de 9 años, porque es el trabajo que más o menos ponderado ha demostrado en estos hacerlo, es que más de 9 años han estado debajo del nivel de mínimo vital. O sea, esos pescadores han ido a pedir muchas veces el préstamo y no han podido cubrir las deudas que tienen porque realmente no llegan a ganar lo necesario para pagar, porque están debajo del mínimo vital. Esto es algo que debemos considerarlo, en el cual el Estado debe considerar realmente en tomar aceptación y hacer algo con ellos, ver la forma de apoyarlos,
¿no? Y eso lo indica muy bien en sus recomendaciones. En sus recomendaciones indica realmente reinsertarlos bajo un programa, fortalecer las capacidades sociales de la Asamblea de los Pescadores, aumentar a los pescadores en la investigación. Y eso realmente los pescadores están intentando investigar. Lo podemos ver en el Callao, con el señor Caminiti haciendo investigación con la chita, o en el sur haciendo investigación con la corvina, en hilo y en tacna, ¿no? O también en el norte, en Piura, que sé que han estado con el tema de la cabrilla. También los esfuerzos que está haciendo la federación en también investigar y apoyar, porque tienen un convenio con el IMARPE, vienen trabajando con el IMARPE en el tema de las bitácoras, y lo pueden ver en las redes. O sea, los pescadores ya están participando, pero ellos como personas, ¿no? O sea, a pesar que muchas veces ellos reclaman y reclaman que quieren estar presentes en apoyar al Estado en las regulaciones que muchas veces no, lamentablemente, no son escuchadas. Y yo sí creo, y para terminar de remarcar, es el tema de la autorregulación, ¿no? Que exitosamente se viene dando, ¿no? Lo podemos ver con el programa que viene, con San Juan de Marcona, con el erizo, que es un programa muy exitoso. También en la zona sur, con el tema de las potas, que ahí también a veces pescadores tienen su controversia, pero vienen trabajando bien, ¿no? Entonces, yo creo que ese puede ser uno de los componentes para ayudar a la sostenibilidad de los recursos marinos. Creo que hasta ahí nomás, pues Juan Carlos me está mirando ahí. Muchas gracias. Muchas gracias Jessica por tu intervención. A continuación, va a hacer uso de la palabra también por el mismo periodo de tiempo, Mariano Gutiérrez, director científico del Instituto Humboldt de Investigación Marina y Acuícola. Mariano, por favor. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Muchas gracias a Oceana por la invitación. Yo quiero felicitar a Santiago y a su equipo por este trabajo importantísimo para lo que debe ser la agenda de la pesca artesanal en el corto plazo. Santiago ha resaltado la importancia económica, social de la pesca artesanal. Yo a eso quiero agregar que, siendo más específico, que ellos nos dan de comer, ¿no es cierto?, en las cevicherías y la gastronomía peruana que con razón se jacta de su riqueza, bueno, está basada en el aporte de los pescadores que, como Santiago ha demostrado en este estudio, Santiago y colaboradores han demostrado en este estudio, cada vez ganan menos, lo cual, por supuesto, nos preocupa. Para un poco documentar esa preocupación, yo quiero mencionar el caso del robalo, pero el robalo de la costa central del Perú, el que era abundante en los años 50, 60, incluso 70 en la costa central del Perú. Es el Robaloción vineri, que por muchos años no se le encontró. Actualmente no figura en las estadísticas de Produce, no está tampoco en el Atlas de la pesca artesanal. Sin embargo, se le ha comenzado a ver en los años recientes y no está en las estadísticas. Esto demuestra que tenemos un serio problema con la fragmentación de las estadísticas, digamos, sin ánimo de criticar, simplemente de aportar. Es decir, que deberíamos hacer un esfuerzo por unificar las contribuciones de las diversas entidades del Estado, llámese el Produce, el IMARPE, universidades, para hacer un esfuerzo especial y colectar toda la información estadística que necesitamos para poder evaluar, recomendar cuotas precautorias, etcétera, para los distintos recursos. Además de esto, yo quiero mencionar que no ha sido mencionado por Santiago, me parece que no está en el artículo, pero también es necesario tomar en cuenta que se persiste con el uso de métodos vedados, métodos de pesca de predatorios, el uso de explosivos, y esto genera un daño en el ecosistema y a las especies que no podemos cuantificar. Y por si no fuera poco, está también la pesca deportiva, que ha sido mencionada por el profesor Pauli. La pesca deportiva también está incrementando el problema, y esto es algo que hay que tener en cuenta para el futuro inmediato. Yo también quiero resaltar una frase cortita de Santiago, pero que dice mucho, que es el crecimiento empobrecedor. En efecto, hemos crecido en número de embarcaciones, en capacidad, en capturas, pero hemos disminuido en captura por unidad de esfuerzo y en valor de la pesca. Entonces, eso al final, en la ecuación, significa o nos conduce a que la pesca artesanal cada vez gana menos
y específicamente en ese grupo está la pesca artesanal costera, ¿no es cierto?, la que no es ni arrastre ni cerco. Y esa es efectivamente el sector artesanal pesquero, que es la que directamente abastece a las cevicherías y bueno, que es el sector que más preocupación nos causa y que debemos atender. Entonces, aquí yo quiero adelantar una pregunta para Santiago, en nombre de su equipo, y es el que no será tiempo ya de tener una ley para la pesca artesanal, una ley específica, así como hay una ley específica para la acuicultura. ¿Por qué no tener una ley específica para la pesca artesanal donde la participación de los pescadores no sea en una función de simple consulta, sino su participación a lo largo de todo el proceso de diseño de las normas, de las evaluaciones, del uso de la información que ellos manejan de su conocimiento tradicional? Y también podría ser una oportunidad para, no solamente para estos mecanismos de consulta, sino también para el establecimiento de métodos de evaluación para pesquerías de pocos datos, ¿no? Por ejemplo, los métodos de evaluación de riesgo ecológico que pueden conducir a medidas conservadoras que necesitamos y que también han sido mencionadas por el profesor Pauli. Por eso también cabe preguntarse cuál es el estado, ¿no?, de la implementación de los decretos ley 1292 y 1293, ¿no?, que buscan la formalización del sector pesquero y también la detección de embarcaciones que estén operando ilegalmente, o por lo menos la de los astilleros que están todavía, se sabe, están construyendo embarcaciones. Para terminar, yo quiero resaltar lo mencionado por el profesor Pauli en el caso de las subvenciones en pesquerías. Tenemos el caso de nuestra principal pesquería artesanal, que es la de Pota, que compite contra una flota enorme de barcos grandes que son subsidiados y que son parte de la explicación por la cual lo que se les paga a los pescadores poteros por sus capturas es baja, y eso es también parte del problema. Y para terminar, quiero referirme también al tema que el profesor Pauli ha planteado sobre las áreas marinas protegidas, ¿no? En el Perú tenemos todavía hasta la actualidad la figura de las áreas naturales protegidas del ámbito marítimo, que son 30 y tantas en conjunto. Entonces aquí también hay una preocupación porque debería haber un esfuerzo especial por acompañar a los comités de gestión de estas zonas. En especial a mí me preocupa el caso de la isla Lobos de Tierra, donde tenemos el principal banco de concha de abanico del país y desde donde hace varios años está a la espera de aprobación un plan de manejo para poder darle un uso sostenible al área marina, a esa área marina protegida. Bueno, eso es todo. Creo que me he excedido los 5 minutos. Muchas gracias nuevamente a Oceana por la invitación. Muchas gracias, Mariano. A continuación, corresponden los comentarios a José Aleman. José es director general de Pesca Artesanal del Ministerio de la Producción y le agradecemos muy en particular su participación en esta presentación. José, por favor. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes a todos y a todas. Te felicito, Santiago. Bien, muchachos, entonces se han visto gran parte del conversatorio. Ya la parte final, por favor, cada uno de ustedes lo reproduce y en función a todo el trabajo que se tiene en todo el evento, les sacamos un resumen que va a ser presentado por la próxima semana. Bueno, hasta ahí es el tema de hoy día. Los dejo. Ya nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego, muchachos.